Buenas, me llamo Alan Zamora Bolaños, soy estudiante de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT y estoy optando al título de Máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas. A continuación, estaré realizando la presentación sobre el tema de graduación orientado a establecer las principales estrategias financieras que permitan mejorar el transporte público en la gran área metropolitana de nuestro país. Para ello, los insto a que me acompañen a realizar una revisión de los resultados del presente estudio. Es común escuchar entre los costarricenses el que estamos invirtiendo mucho tiempo en transportarnos a los diferentes lugares a los cuales requerimos movilizarnos, resultado del rezago que tiene nuestro país en el desarrollo de infraestructura y la incapacidad de ofrecer un transporte público eficiente que permita la movilización de las personas dentro de la gran área metropolitana. Precisamente, en una encuesta desarrollada por la Contraloría General de la República, menciona que los costarricenses están dejando de utilizar el sistema de transporte público debido a la frustración por el tiempo perdido, tanto en espera del servicio así como en el traslado, y el mismo estudio refleja que en el 2015 76.1% de los encuestados utilizaba con frecuencia el autobús, taxi o tren, mientras que para el 2018 este porcentaje se redujo a 56%, lo cual es algo que debería preocuparnos a todos. Uno de los principales problemas para solucionar el transporte público, además de la disposición política para generar acciones, es el aspecto del financiamiento de los proyectos, por lo que se plantea como problema de investigación cuáles son las estrategias financieras que permiten la mejora del transporte público en la gran área metropolitana de Costa Rica en el corto plazo, para lo cual se plantea como objetivo general definir las posibles estrategias financieras para la mejora del transporte público en la gran área metropolitana de Costa Rica para el 2019. Asimismo, se plantean tres objetivos específicos. Un primer objetivo, el cual consiste en describir las necesidades del sector en análisis que sean requeridas para las estrategias financieras. Un segundo objetivo es definir las expectativas de los clientes enfocadas en la mejora del transporte público con el fin de alcanzar un tercer objetivo orientado a sugerir las estrategias financieras adecuadas para la transformación del transporte público a corto plazo. La presente investigación se justifica con la necesidad de identificar las estrategias financieras para alcanzar una mejora importante en el transporte público. Al mismo tiempo, el estudio es necesario para conocer si realmente un mejoramiento del sistema de transporte público en nuestro país logrará generar no solamente un beneficio económico, sino también cultural, y se dejará de ver el transporte privado como una necesidad y más bien como un recurso adicional que será menos indispensable en el futuro a como lo es actualmente. Se han realizado muchos análisis en los últimos años sobre la situación del sistema de transporte. La problemática se basa en un sistema ineficiente, malas interconexiones, servicios lentos y poco confiables, además de la inseguridad y la calidad de las unidades. Todo ello provoca cada vez más que los costarricenses aumenten el uso del transporte privado, lo que genera costos colaterales como el aumento en el consumo de combustibles y la contaminación. Cada año, en nuestro país, la flotilla de vehículos crece en un rango de un 20%, mientras que la infraestructura tiene un rezago de aproximadamente 25 años. Ambos factores provocan un caos vial constante en las carreteras de nuestro país. Se requiere una actualización tecnológica de las unidades y precisamente el gobierno está realizando un intento por introducir autobuses eléctricos llamados e-buses por medio de un plan piloto, para lo cual estarán circulando en el país 3 de ellos en el 2019, bajo un programa de colaboración internacional entre varias instituciones. También el gobierno trabaja en el proyecto de tren rápido de pasajeros, sectorización del transporte público y otros proyectos como el pago electrónico en autobuses. El desarrollo de estos proyectos de mejora requiere de una inversión financiera importante. Sin embargo, el gobierno no está en capacidad de asumir toda la responsabilidad debido a la situación fiscal que vive el país. El tipo de investigación que se utilizó es descriptivo con un enfoque de estudio cuantitativo. La investigación se define con una población finita correspondiente a todos los habitantes de la GAM mayores de 18 años. Se establece una muestra de tipo no probabilístico de conveniencia. El total de la muestra es de 56 personas de la GAM que utilizan o no el sistema de transporte público. El instrumento de recolección de datos es el cuestionario, a través de la técnica encuesta.
Una limitante es el acceso a información directa de expertos por medio de entrevistas, por lo que un estudio más profundo es importante con el fin de obtener mayores detalles sobre el beneficio o restricciones de las estrategias financieras propuestas. Como se mencionaba anteriormente, se obtienen los datos de 56 personas y se realiza el análisis de los resultados según los objetivos específicos establecidos. De las 56 encuestas realizadas, se establece que del total, 48% corresponden a hombres y 52% a mujeres, que en su mayoría se encuentran en un rango de edad entre 26 y 35 años. De estas personas, la mayoría es de la provincia de Heredia para un 53.6% del total de encuestados, de San José 30.4%, de Alajuela 12.5% y de la provincia de Cartago 3.5%. Con respecto al primer objetivo, orientado a describir la necesidad del sector de transporte público, se establece que poco más de la mitad de los encuestados utiliza el transporte público, mientras que el restante no lo hace. Dentro de quienes utilizan el transporte público, los encuestados indican que el autobús es el medio de transporte más utilizado, seguido por el taxi y el tren en ese orden de prioridad. Asimismo, un 95% de los encuestados indican que también utilizan el transporte privado, mientras que el 5% no lo utiliza. De las personas que sí lo utilizan, se establece que el medio privado de transporte utilizado con mayor regularidad es el automóvil propio, seguido de otro tipo de transporte privado tipo Uber o porteadores, dejando a la bicicleta y la motocicleta relegados a los últimos lugares. Con respecto al segundo objetivo específico relacionado con definir las expectativas del cliente enfocadas en mejorar el transporte público, se consultó a los encuestados sobre cómo consideran el nivel del servicio de transporte público que utilizan con mayor regularidad. En su mayoría, las personas tienen el concepto de que el servicio es regular. Sin embargo, también se cataloga el servicio como malo y en un menor porcentaje es considerado como bueno. Uno de los principales retos es poder incluir los requerimientos de los clientes en las mejoras del transporte público de Costa Rica. Las personas indican que la modernización de las unidades que prestan el servicio de transporte público es el factor de mayor relevancia. Por otra parte, la seguridad se destaca como el segundo factor que se debe mejorar, seguido por la modernización de los métodos de pago, entre otros factores. La problemática del transporte público en nuestro país requiere una intervención económica importante. Por lo tanto, es necesario analizar los resultados con respecto al tercer objetivo del estudio, el cual es establecer las estrategias financieras para la mejora del transporte público. Ante la consulta a los encuestados sobre cómo consideran las tarifas actuales del sistema de transporte público que es utilizado comparado con el nivel de servicio que ofrecen, las opiniones están divididas entre un nivel aceptable con un 35.7%, pero también se podría considerar caro con un 37.5%. A pesar de lo anterior, las personas estarían dispuestas a pagar una mayor tarifa a cambio de un mejor servicio de transporte público. Precisamente, 51.8% respondió que pagaría una mayor tarifa, mientras que el 39.3% tal vez lo haría y 8.9% definitivamente no estaría dispuesto a pagar más. La situación económica del país es un factor limitante para el desarrollo de infraestructura pública, por lo que la inversión privada se puede convertir en una opción que apoye este objetivo. Las personas que contestaron la encuesta consideran en su mayoría que la participación de la empresa privada es adecuada para el desarrollo de la infraestructura de transporte público en el país. Un 83.9% de los encuestados contestó de forma afirmativa, mientras que el 16.1% considera que es labor del gobierno desarrollar estos proyectos. Nuestro país ha utilizado ciertos instrumentos financieros para el desarrollo de obra pública. El más conocido para los encuestados es la concesión de obra pública, seguido por el fideicomiso y las asociaciones público-privadas. Con referencia al primer objetivo sobre la descripción de las necesidades en el sector de transporte público requeridas para las estrategias financieras, se concluye que poco más de la mitad de la población encuestada utiliza el transporte público y de ellas el autobús es el que más utiliza. Una gran parte de la población también emplea el transporte privado, siendo el automóvil o Uber o los porteadores los más comunes. Lo anterior refleja la necesidad de mejorar el transporte público con el objetivo de que una mayor cantidad de personas lo utilice.
El tren debe ser impulsado como un medio masivo de transporte y la bicicleta como un medio privado más amigable con el ambiente. En relación con el segundo objetivo sobre la definición de las expectativas de los clientes enfocadas en la mejora del transporte público, el estudio refleja que se debe realizar un avance en la calidad del servicio que se presta para que deje de ser percibido como regular o malo. Esto se debe hacer por medio de la mejora en la modernización de las unidades que prestan el servicio público y la seguridad, los diferentes métodos de pago y la infraestructura, como los principales aspectos indicados por los encuestados. Con respecto al tercer objetivo, las estrategias financieras que se sugieren para la transformación del transporte público son aquellas en donde exista la participación del sector privado para compartir el riesgo en el desarrollo de los proyectos. Se recomienda utilizar la figura de la concesión de obra pública y las asociaciones público-privadas. Es necesario establecer los controles adecuados y disminuir la burocracia para el desarrollo de los proyectos con el fin de alcanzar el crecimiento y el desarrollo del país. Es importante recalcar que en el futuro se deben seguir realizando estudios no solamente de las mejores estrategias financieras para financiar proyectos de transporte público enfocados principalmente en el servicio de tren y mejora de autobuses, pero además teniendo en consideración a los usuarios, sus necesidades y principales objetivos. Este estudio fue de gran relevancia para mi desarrollo profesional, con el fin de comprender nuevas metodologías o estrategias financieras que se puedan aplicar al desarrollo del transporte público, pero también a entender las necesidades de los usuarios del servicio y que ello debe ser fundamental para la mejora integral y estratégica del desarrollo de infraestructura para el bien común de todos los ciudadanos y por ende para el país. Muchas gracias.